Ya, son las 8:34 de la mañana, continuamos en Radio Análisis en este día, martes 9 de enero del año 2024. Saludamos como cada mañana a la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate Rolano. ¿Cómo estás, Monse? Buenos días. Muy bien, buenos días. Y saludamos a nuestros invitados, en primer lugar a la académica de nuestra universidad, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, historiadora, Carla Peñalosa. Bienvenida, Carla. Hola, ¿qué tal? Buenos días y feliz año, no nos habíamos visto este 2024. Y saludamos también al secretario general del PPD, José Toro. Bienvenido, José. ¿Cómo estás, Patricio? Un gusto saludarte, un gusto saludarla, Monse y... Carla. Carla Peñalosa. Año también, que es cierto, primera vuelta que estamos. Sí. Sí, feliz año también para ustedes. Bueno, el tema con el que queremos partir, el gran tema que se ha hablado durante estos últimos días, las reuniones en la casa de Pablo Salaquet, hasta hace, yo me atrevería a decir, 24, 48 horas, el tema estaba muy enfocado en algunos ministros y en explicaciones medias enredadas que daban, pero ayer ya comienzan a salir nuevos nombres de estas reuniones que salpican literalmente a todos los partidos. O sea, estamos hablando de la UDI, pasó algo muy jocoso ayer en la mañana porque estaba un parlamentario, Andrés Celis, en un punto de prensa criticando al gobierno por estas reuniones cuando se entera en ese momento de que el presidente de su partido también había estado en reuniones con Pablo Salaquet. Lo mismo pasa con Andrés Lonton, ¿no?, que también fue muy crítico. Bueno, hubo representantes de la UDI, de Demócratas, de Evópoli, de Renovación Nacional y los ministros que ya se saben en estas reuniones. Es una red bastante transversal, la de Pablo Salaquet. Y ayer yo le leí un tuit a María Jara Quemada que decía que esto podía ser una oportunidad para impulsar cambios a la ley de lobby. Pero a mí me da la sensación, y ahí parto preguntándoles, que puede tener el efecto contrario, ¿no? De que como todos están implicados, bueno, dejemos de criticarnos mutuamente y el tema se anula y queda en nada, ¿no? ¿Cómo ven esto? Ya los nuevos antecedentes que han salido, que bueno, opacan un poco el tema de fondo, ¿no? Que es las pocos dientes que tiene esta ley de lobby, las modificaciones que requiere. Lo impertinente también de estas citas privadas donde se dice, bueno, yo no abordé temas relativos a políticas públicas, pero es un poco inverosímil, yo no estoy poniéndolo en duda, pero al menos se siembra la duda, ¿no? Y esta amnesia temporal que le dio a varios representantes de oficialismo y oposición de decir, no me acuerdo quiénes estaban, no me acuerdo qué temas hablamos, ¿no? Es bien curiosa la situación. José. La verdad siempre triunfa, ¿no? Y siempre sale a la luz, uno lo quiera o no. Y en ese sentido creo que uno lo que tiene que situar esto es, bueno, ¿cuál es el contexto de estas reuniones? ¿O dónde está el espacio para poder juntar? Porque yo creo que sí hay algo que uno tiene que incentivar mucho más, es el diálogo entre el mundo empresarial, el mundo de la política, las autoridades de gobierno, ¿no? Creo que en ese objetivo, estas famosas comidas tenían una buena función. Ahora, lamentablemente, como esto está escondido desde todo este espacio del secretismo, no sabemos efectivamente de los temas que se trataron, ni de si efectivamente hubo una determinada influencia por parte de los empresarios sobre las autoridades. Y creo que en ese sentido puede ser una buena oportunidad para modificar la ley y para avanzar en tener una regulación del lobby. Lo que no impida tener estos espacios de conversación, ¿ah? Y que lamentable que se den en la casa de actores o de lobistas declarados de la industria o de las diferentes industrias. Pero yo creo que uno tiene que fomentar los diálogos y la participación. Es un escenario difícil porque fue utilizado primero por la derecha para atacar al gobierno y después claramente estaban también muchos diputados de derecha participaban de esto mismo. Entonces es como la inconsecuencia. Ahora, claro, la derecha la utiliza típicamente para decir, bueno, ustedes tanto que lo criticaron, hoy día también lo hacen, ¿no?
Porque uno en el ejercicio del poder está obligado a tener relaciones y conversaciones informales y distintas. Quizás para efectos, digo quizás, los panelistas son ustedes, nosotros somos periodistas nomás. Quizás para efectos del mejor análisis habría que separar las cosas, porque creo que, a propósito de lo que te decía José, que es importante reivindicar el valor del diálogo en la política. Y también, para no propiciar un análisis infantilista, lo decíamos ayer, no hay ningún gobierno que pueda tener una adecuada gestión si no dialoga con los empresarios de su país, ¿no? Entonces creo que esas dos cosas es importante dejarlas sentadas de antemano. Lo raro es decir que una reunión en la casa de un lobista no es lobby, ¿no? Que es más o menos la línea argumental del gobierno. Y también es rara esta sujeción a un argumento de carácter formal, es decir, según la ley no la estamos infringiendo, y no hacerse cargo de la connotación más política, porque incluso en ese argumento de carácter más formal, lo decíamos ayer, Carla, los especialistas en el tema, María Jara Quemada es categórica en que esto debió haberse registrado. Misma cosa dice Alberto Prej, misma cosa dice Navarrete, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en el gobierno de alguna manera se empieza a producir una suerte de desorden en la medida que ministros como Jara y como Marcel dicen esto no fue prudente, no sé qué, mientras ministros como Vallejo, que es la voz del gobierno, y Grau siguen sosteniendo una posición como de defensa de lo que se hizo, ¿no? ¿Cómo ves ese enredo en el que está el gobierno, Carla, que ya no es interpretativo? O sea, a la luz de las mismas cuñas uno puede empezar a hacer, puede empezar a advertir matices, incluso diferencias. Bueno, en primer lugar, precisamente el enredo da cuenta de que esto fue un error. O sea, creo que no fue bien desafortunado, sobre todo el lugar y el momento para estas reuniones, porque como tú bien dices, yo creo que siempre es bueno el diálogo, ponerse de acuerdo con los empresarios, con la oposición, con distintos actores políticos. Yo creo que eso lo tiene que hacer cualquier gobierno y eso es legítimo, y sentarse a conversar con quien opina algo distinto no es ninguna traición. Aquí el problema no es ese. De hecho, eso me parece incluso valorable si se podía llegar a acuerdo. El problema es que en el momento, y dado el clima también hay que hacerse cargo de eso, de enorme desconfianza de la ciudadanía hacia el quehacer político, una reunión secreta en la casa de alguien no es precisamente un aporte, digamos, a transparentar el quehacer político y la discusión política. Entonces, en ese sentido creo que fue un error lamentable. Porque además que no fue una, pues fueron varias reuniones. O sea, sí. De hecho es claro, fue una práctica instalada y que, bueno, solo se detiene porque se da a conocer que existen estas reuniones. Yo creo que estas reuniones eran perfectamente posibles de realizar en horario de oficina, en lugares de trabajo, no en otro espacio. Me parece, o sea, no tendría nada de malo recibir a los empresarios en La Moneda, no tiene nada de malo juntarse con la oposición o con los parlamentarios, con quien sea, en el marco de la institucionalidad. Entonces yo creo que es muy desafortunado el lugar y el anfitrión, que por lo demás, dicho sea de paso, creo que no habíamos oído hablar tanto de él en años. Entonces creo que también ahí el único que puede sacar algún provecho de esta situación es el propio organizador. Y bueno, yo no quiero sacar deducciones de eso, pero uno también puede pensar mal a propósito también de cómo trascienden estas reuniones. Entonces en ese sentido creo que fue... que es lamentable y que va más allá, como decías tú, de la ley del lobby, que puede perfeccionar o no perfeccionarse. O sea, por supuesto que requiere perfeccionamiento. Quiero decir que esto incluso más allá de eso. Porque incluso tú puedes juntar, pero transparentarlo previamente. ¿Por qué eran reuniones secretas? Si eran secretas, ¿por qué después se sabe? ¿Por qué se hace en una casa? Porque, o sea, creo que son una suma de desaciertos que no colaboran en mejorar la imagen ni del gobierno ni de la política en general. Ahora, también, tal como ustedes, a propósito de lo que ustedes decían, creo que por eso también siempre es muy oportunista tratar de sacar provecho de estas situaciones, porque primero empiezas a atacar al otro por hacer algo que realmente tú también haces. Y aquí yo también quiero ser enfática. Yo sé que, o sea, porque el argumento de siempre, digamos, durante este gobierno ha sido
por parte de la oposición, ellos que hacen lo mismo que en el fondo antes criticaban. Yo creo que el estándar moral tiene que ser para todos por igual. O sea, los que lo criticaban, pero el estándar moral. Entonces, porque aquí, claro, uno esperaría, por supuesto, uno espera más de este gobierno, precisamente porque criticaron esas prácticas, pero el estándar moral es para todo el mundo. Y la verdad es que también, y no se trata ni mucho menos de empatar, aquí en las últimas semanas, meses, han pasado cosas bien escandalosas de las que parece que no se habla. Yo el último programa que vine, la noticia del día era el caso Hermosilla, del que nunca nadie más habló. Es más, en ese programa ya no hablamos porque ya no era tema, porque había pasado hacía 3 días. Entonces, yo creo que hay que elevar los estándares, tanto en el fondo como en la forma, y aquí sobre todo hay un problema de forma. Y no es poco, no quiero decir que la forma sea menos importante, al contrario, las formas son muy importantes y creo que hay que mejorar esos estándares, pero desde todos los sectores. Sí, ahí uno se pregunta, José, disculpa, ¿por qué Salaquet? Podría haber sido otro quizás. Ayer en la segunda vieron un artículo donde varios expertos también cuestionan la figura de Salaquet, que fuera él, el anfitrión y el mediador, ¿no? con los empresarios. Eso es lo primero. Y lo segundo, a propósito de lo que dice Carla, tú ves que el problema está en que se juntaran en un espacio privado como es la casa de Salaquet de noche, una cena o estos cheese and wine como sale también ayer en la segunda, o el hecho de no haber declarado la reunión. ¿Cuál es el problema? Porque son cosas distintas. Yo creo que está en la no declaración, independiente del lugar. Y creo, a mí no me lo declara, lo transforma automáticamente en un hecho público, donde quiera haya ocurrido, ¿no? Sí, claro. Da lo mismo si fue la casa, si no fue, si fue el ministerio, no fue. Digo, hay que declarar la responsabilidad de la autoridad. Creo yo que el error es haber dicho, mira, voy a reunirme a esto, o me pidieron exponer sobre esto. Si a mí me hubiesen invitado, también hubiera ido, porque creo que esos espacios de diálogo o donde la política o las autoridades parlamentarios y autoridades de gobierno tengan espacio de poder conversar, de exponer su mirada frente a diferentes temas, son mínimos y están agotados. Entonces, ¿por qué Salaquet? Porque era el que generó espacios necesarios para juntar a 15 empresarios, 10, 20, no sé cuántos son, digo, estoy poniendo un número cualquiera, de poder escuchar la visión de la autoridad que tiene sobre X temas. O sea, la visión de la autoridad que tiene sobre la ministra Jara en reforma de pensiones. Mira, pero te fijas el poder, José. O sea, yo no quiero minimizar tu poder, que eres secretario general de un partido, pero yo creo que si tú trataras de juntar a 15 empresarios en tu casa, 6 ministros y 6 presidentes de partido, probablemente no lo lograrías. Sería difícil. Yo lo entiendo. Si entiendo que el punto es cómo una persona de esta naturaleza tiene la capacidad de juntar a todas estas personas. Ahora, si uno se pone en una posición real, dice, mira, tampoco quizás, para quienes estamos en el ambiente, puede ser tan difícil, porque puedes llamar a XXX, llegan de otros partidos, te juntaste a almorzar y dices, mira, vamos a juntarnos con alguien, buscáis un alguien en el mundo empresarial que pueda convocar al resto, y de repente se juntaron. Ahora, claramente él tiene influencia y en eso algo que nadie puede taparse los ojos, ¿no? Por eso es que ahí los ministros y las autoridades de gobierno tendrían que haber dicho, mira, estuvimos. Estos son los temas que conversamos. Porque efectivamente que la defensa es mala. O sea, uno dice, mira, la defensa de decir es que no se vio ninguna gestión en particular, como individualmente de cada uno de las personas, de los empresarios que estaban ahí, que efectivamente es lo que te pide la ley, es muy malo. Porque finalmente, bueno, te fueron a escuchar directamente de ti cuál es tu opinión sobre la reforma previsional, sobre pesca, sobre los salmones, sobre, no sé, X temas que vieron. O era mejor decir, mira, fuimos, aquí están, estos son, conversamos y esto se trató. ¿Cuál es el problema de eso? Yo creo que uno tiene que generar más instancias de ese tipo. Porque así como también lo hace con el mundo trabajador, con los sindicatos, bueno, es lo mismo. Si uno lo mira desde otro punto de vista, bueno, los sindicatos, los gremios también son figuras de presión, lo que pasa es que no tienen el poder que tiene el mundo empresarial. Pues, si es por eso uno reviste de una connotación más negativa que la otra. Sí.
Yo nomás quería hacer mención para cerrar, porque tenemos otros temas. Que también esta cuestión no se trata de enredar, pero tiene connotaciones delicadas a propósito de la mención que hacía Montse Salaquet. Salaquet estuvo formalizado por el caso Penta, y luego la investigación no continuó. Por lo tanto, nosotros no podemos afirmar que sea culpable, en eso somos bien cuidadosos, pero sí hay un señalamiento de personas que pertenecieron al Ministerio Público en esa época, como Carlos Gajardo y otros, de que en realidad la no continuidad de las investigaciones tuvo que ver con una voluntad política y no con una falta de evidencia judicial. Y bueno, luego todo el historial que yo mencionaba más temprano, vinculado con el modo en que el sector salmonicultor y pesquero ha logrado capturar, y no solo en gobiernos de derecha, José y Carla, o sea, el subsecretario Zunico, socialista del segundo gobierno de Bachelet, tuvo que renunciar porque se descubrió a través de correos que favorecía a la industria pesquera. Entonces estamos hablando de una cuestión que es como más transversal, donde uno estima que los ministros de este gobierno debieron tener un cuidado que no tuvieron. Lo menciono nomás ahí, Carla, no sé si quieres comentar algo, y te pregunto al tiro, ¿no será que mejor que el gobierno reconozca? Porque siento como que está cada día más arrinconado defendiéndose de algo donde parecen ser los únicos que ven las cosas de una manera distinta como las ve el resto, ¿no? Sí, bueno, yo creo que uno de los mayores problemas es haber tratado de mantener en secreto una conversación que involucra la esfera pública. Uh-huh. Por eso creo que no sé si está en lo mismo el lugar. Ahora, claro, una forma de haberlo resuelto era haberlo declarado, pero yo creo que no es necesario juntarse en la casa de alguien fuera del horario de oficina si vas a tratar temas de Estado. No digo que no sea posible, pero creo que las formas, insisto, importan. Entonces yo creo que sí, es mejor transparentar, decir, nos juntamos y hablamos de esto y hablamos con esto con tal. Yo no quiero presumir y tampoco quiero decir de tus palabras que a partir de las conversaciones llegaron a acuerdos a espalda de la ciudadanía. No, yo no digo. No, yo sé. Sí. O que de aquí salió una cocina y la ley ya está escrita porque en realidad los empresarios se redactaron que era influencia, no sé qué. Yo de verdad que no presumo mala... quiero pensar que no hay una mala intención, ni que de aquí va a salir algo que necesariamente favorece a los empresarios en desmedro de lo que quiere la mayoría de la gente y el propio programa de gobierno. Pero en la forma en que se hizo, claro, se presta para que estemos hablando de las formas y no de las leyes en las que haya que avanzar. Entonces, eso es lo grave, eso es lo complejo, porque seguramente las conversaciones, como todo diálogo, pueden haber sido hasta útiles. ¿Sí? Y haber servido y haber convencido incluso a los empresarios porque tal o cual medida es positiva. Sin embargo, por eso, insisto que la forma, y estoy muy de acuerdo contigo, el anfitrión es bien desafortunado. Nos piden por interno que te acerques un poquito más al micrófono, Carla, pero bueno, cambiando de tema, pero no tanto, porque vamos a seguir en materias políticas y que se vinculan a propósito de lo que decía Carla respecto del estándar moral. Giorgio Jackson ayer presentó algunas querellas, que bueno que tenemos a José aquí, que es abogado, quizás algunas precisiones jurídicas que nos puedan servir. Presentó querellas contra el empresario Jorge Errázuriz, contra la UDI, eso es una acción prejudicial, ahí no me queda muy claro a qué se refiere. Me imagino que tiene que ver con que todavía no está muy definido a quién está dirigida la acción, y contra el senador Fidel Espinosa. Esto tiene como varias aristas, por un lado el hecho mismo de las acciones que presentó el exministro Giorgio Jackson. Él luego hay una entrevista en el diario El País que donde él se explaya respecto de estas acciones y hace una reflexión no solamente autocrítica respecto de su rol como ministro, sino que también de lo que ha implicado para él estos 5 meses fuera, de cómo, y que ayer se vio, de hecho, cuando estuvo en el Centro de Justicia, cómo mucha gente lo vincula, por ejemplo, con el tema del robo de computadores, ¿no? Con el caso convenios, cuando no hay ninguna evidencia, y aquí lo hemos dicho varias veces, que haga esa vinculación.
¿Cómo ven eso, no? Primero las acciones judiciales, luego podemos pasar a las implicancias que tuvo la declaración del Partido Socialista, que por lo menos a mí me sorprendió bastante, que es además fue contradicha de alguna manera por la bancada de diputados socialistas. El jefe de bancada cuestionó esta declaración del partido, pero eso ya es otro tema. ¿Cómo ven el caso de Giorgio Jackson? Yo hoy día estaba releyendo la declaración de la UDI, que es el motivo por el que se quería en contra de la UDI, y efectivamente esta declaración explícitamente le imputa al menos 2 o 3 delitos al exministro Jackson, y en el caso del senador Espinosa lo acusa de ser el líder de una banda. Eso ya, de una banda, digamos, delictual. Eso ya quizás está más en el terreno de la interpretación, pero de todas maneras genera un daño en la imagen, un daño reputacional para el exministro, ¿no? Que se expresa, como él mismo lo contaba en esta entrevista, en una percepción ciudadana respecto de él bien negativa. José, ¿cómo ves esta situación? De muy mala manera, creo que es completamente inadecuada. Más allá que entiendo que lo hace el exministro. La acción de Jackson, en términos políticos, no en la defensa de su... Siendo un animal político, Giorgio Jackson, uno debería entenderlo más de esa manera que de una manera meramente judicial. Claro. ¿Y por qué? Porque Jackson está relacionado al gobierno, lo quiera o no lo quiera, esté en un cargo o no lo esté. Y creo que el gobierno venía con un impulso distinto después del plebiscito. Se había ganado la acusación constitucional contra Monte, y creo que esto nos vuelve a mezclar en un tema que tendríamos que haber tratado de salir. No solo porque además te mezclan un tema directo contra un partido de gobierno, como el Partido Socialista, contra un senador que efectivamente es el senador que más ha criticado y más ha dañado al exministro Jackson. Solo a él, al gobierno en general. Al gobierno desde la posición, pero es bien raro porque él ha sido el más crítico, pero también es el que ha votado permanentemente todo de acuerdo al gobierno, para ponerlo en su justa medida también la situación. Entonces creo que nos vuelve a meter al gobierno en una discusión que uno esperaba poder haber salido de este enrollo, ¿no? Ahora, yo entiendo, por supuesto, por qué lo hace el ministro Jackson, porque sin duda la carta de la UDI es una carta que le atribuye delitos sin haber cometido ningún delito, ¿no? O sea, a tal punto que la UDI se dio cuenta inmediatamente del error que había cometido, que en ese momento, Así es, que era un momento de plena ofensiva de la derecha, la UDI estuvo retrocediendo como una semana. y tuvo que regular rápidamente porque sí. efectivamente la carta le implicaba que Jackson había cometido delito, cosa que nunca hizo, ¿no? Nunca cometió delito que haya sido investigado por eso, ni esté juzgado ni sancionado. Entonces, y ahí, claro, es una medida prejudicial porque no se sabe contra quién querellarse directamente, quién es el responsable del autor, tanto si se querella al partido, que es una cosa bien como extraña, ¿no? Porque la responsabilidad de los delitos son personales, salvo los delitos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, o a algún diputado que son los firmantes de la carta, como autores, ¿no? Eso es lo que busca la medida, pero finalmente es decir, bueno, ustedes me atribuyeron unos delitos que no son tal y que por lo tanto tienen que responder por esa calumnia o perjuicios que me provocaron. Bueno, Javier Macaya, el presidente de la UDI, fue entrevistado después de que se dio a conocer esta carta hace varios meses en Canal 13 por Iván Valenzuela, y me acuerdo mucho de esa entrevista porque Iván Valenzuela le preguntaba insistentemente al senador Macaya cuáles eran las evidencias que tenía respecto de los delitos que se estaba imputando. Javier Macaya defendiendo la carta y suscribiéndola, ¿no? Más allá que no estaba su firma ahí puesta. Y él reiteraba que en ese entonces ministro Jackson estaba involucrado en el tema tanto del caso Convenios como en el robo de computadores, pero sin aportar ningún antecedente, y eso lo hizo en un programa de televisión que vieron miles de personas, ¿no? Sin hasta el momento que nadie se haya retractado. Lo que ha ocurrido
es que algunos representantes, por ejemplo, de la UDI han dicho, bueno, la verdad es que nosotros no queríamos decir eso, no ha habido disculpas, no ha habido ninguna declaración que contrarreste la inicial, por lo tanto, claro, está bien lo que dice José de que las cosas se pueden solucionar con diálogo, pero desde la otra parte, cuando no hay una disculpa, no hay un reconocimiento de un error, también es difícil poder llegar a ese diálogo previo, ¿no? Carla, te dejamos con la palabra ahí porque nos tenemos que ir a una pausa cuando son las 9 en punto. Hacemos un breve corte y a la vuelta retomamos este tema ahí con Carla Peñalosa y José Toro. Vamos a un breve alto y volvemos en unos segundos. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwaner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile el Último Café. El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa. Usted está invitadísimo a compartir con nosotros El Último Café. Chile, su tierra y su gente. Sintonízanos todos los domingos a las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile. Les invitamos a seguir acompañándonos para continuar nuestro viaje conjunto desde hace más de 13 años. Como siempre, seguimos en la senda de la conservación del patrimonio natural y cultural que da identidad a nuestro país diverso y emblemático. Les esperamos los domingos a las 11 de la mañana en el 102.5 FM para compartir con Chile, su tierra y su gente. Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Sí, son las 9:03. Continuamos en Radio Análisis con Montserrat Rolano y con nuestros panelistas del día de hoy, Carla Peñalosa y José Toro. Mientras conversábamos y pensaba al mismo tiempo, tratando de hacer dos cosas a la vez, decía, a lo mejor hay que separar lo judicial de lo político, pero es que está todo mezclado, es como imposible separarlo. Solamente quería decir, para complementar lo que señalaba Monse antes de la pausa y darle la palabra a Carla, que en términos políticos Jackson es bien autocrítico en la entrevista que da, ¿eh? O sea, reconoce que su manera de relacionarse en política no siempre fue la mejor,
se echa la culpa de no haber tenido mejores relaciones con el oficialismo, reconoce como un grave error esa declaración de la superioridad moral y asume que todas esas cosas jugaron en parte en contra de haber estado en mejores condiciones de defender su permanencia en el cargo cuando empezó el asedio contra él. Entonces yo creo que eso, como dicen los abogados, José, como es a confesión de parte, relevo de prueba, entonces eso Jackson lo asume como parte del problema que le tocó vivir políticamente. De hecho, se compara con el ministro Montes, pero no de una manera negativa. Él dice, entiendo que el ministro Montes tiene redes, es más querido, y no lo dice como algo negativo, sino que al revés, haciendo la autocrítica de por qué él no lo es, digamos. Ahora, dicho todo lo dicho, pienso que por el lado, y ahí te doy la palabra, Carla, el argumento de que si bien Fidel Espinosa ha sido muy duro con Jackson, igual ha votado a favor del gobierno, creo que no es suficiente por sí solo, ¿no? Porque en algún momento el senador Espinosa llegó a tal nivel de beligerancia que incluso era reivindicado por la derecha, ¿no? Entonces era percibido en la opinión pública como un senador de oposición, pero socialista, una cosa bien extraña. Bueno, ese es todo el cuadro, por eso digo que lo judicial y lo político en este caso como que no se puede separar. Carla. Bueno, así es difícil separarlo. Yo, en todo caso, más allá también de la opinión que uno pueda tener del exministro Jackson, creo que está en todo su derecho, y no solo en su derecho de defender su honra, sino que difiero un poco de que no sea el momento político. O sea, yo creo que, primero, él reconoce sus errores, seguramente eso no es suficiente, va a tener que mostrar también judicialmente que él no está involucrado en los casos que se están involucrados, pero por lo mismo también quienes lo han acusado de diferentes cosas tendrían que demostrar lo contrario. Entonces, para muchos casos en este país tú eres inocente hasta que pruebes lo contrario, menos para el caso del ministro Giorgio Jackson. A mí eso no me parece. Pero entiendo que ahí judicialmente, tú que eres abogado, José, hay una sutileza, porque si es que no se ha presentado ninguna acción judicial contra él acusándolo de algo, en realidad deberían ser quienes los acusaron los que tendrían que demostrar su culpabilidad, y él no tiene que demostrar su inocencia. Es así, ¿no? O sea, es que entiendo que en la querella él se quería por calumnia y perjuicio, y por lo tanto quien dijo los dichos tiene que demostrar por qué los dijo. Sí, claro, pero por eso digo, pero más allá de lo estrictamente judicial, también aquí había una campaña desde que Jackson era ministro de destruir su imagen, y yo creo que está en su derecho a defenderse o en este caso decir, no sé cómo se dice judicialmente, yo no soy abogada, pero a que se interpele a quienes lo han acusado injustamente, o justamente se presentan las pruebas, pero hasta ahora no lo han hecho. Creo que hay ejemplos muy recientes que demuestran que es un ejercicio que es bueno hacer. La diputada Cordero tuvo que pedirle disculpas hace muy poquitos días, y si no es porque lo determina la justicia, todavía no se disculpa con Fabiola Campillay, poniendo en duda su discapacidad visual producto de las heridas que recibió en el contexto del estallido social. Entonces, la libertad de expresión tiene un límite, y que tiene que ver con que tampoco uno puede andar por la vía diciendo cualquier aberración y afectando la honra de las personas. Y a mí me parece que, además, si Giorgio Jackson quiere volver a tener un impacto en el quehacer político nacional, que me imagino, y lo dice de alguna manera en el país, que para él ha sido muy duro estar fuera de la política durante estos meses, bueno, tiene que también llevar a cabo una acción que veremos si es la más efectiva o no, pero también tiene que dar alguna señal política de que para revertir la situación en que lo han dejado sus adversarios, que es la de la sospecha, la falta ética, moral, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que más allá, insisto, más allá de lo que uno piense de Giorgio Jackson, la campaña que hubo en su contra fue bien brutal. Ustedes aluden a un nuevo escenario político que uno podría decir sí, más de acuerdo, qué sé yo, pero la verdad es que la acusación constitucional contra Montes fue hace una semana, y si falló, no fue por un espíritu de diálogo, si cayó, no fue por un espíritu de diálogo de la oposición, sino que porque la habían hecho mal, o sea, porque era
porque era literalmente impresentable porque tenía errores de no solo de fondo, sino que de forma. Entonces, no sé dónde está ese espíritu del diálogo, porque tampoco comparado con las acusaciones constitucionales, y tratando de involucrar a la gente en casos donde no hay pruebas de que necesariamente hayan estado involucrados. Giorgio Jackson al mismo tiempo tendrá que responder si tiene algún grado de vinculación con el caso convenio, si sabía, si no sabía, etcétera. Así como también habrá que demostrar, y creo que eso en ese caso ni siquiera le corresponde a él, tal como decían ustedes, si tiene algo que ver con el absurdo robo de computadores, porque convengamos que es una situación medio ridícula en que se le quiso involucrar y que yo tengo serias dudas, pero no soy yo quien para juzgar eso, de que él haya tenido algo que ver en una cosa que es bien absurda. Entonces, sí, yo creo que está en su derecho, pero además yo creo que también creo que puede ser el momento político, porque creo que si uno sigue dejando pasar estas cosas en pos de un diálogo que tampoco existe, digamos, realmente, ni tan de manera tan clara por parte de la oposición, yo creo que sí, yo creo que si no sería un signo de debilidad, y creo que justamente también hay que mostrar signos de fortaleza. Y ni hablar en todo caso del parlamentario en cuestión de Espinosa, porque la verdad es que creo que también le ha hecho bastante daño al gobierno, y uno podría decir, porque la gente es crítica, sí, y eso es súper legítimo, pero la verdad es que él ha ido mucho más allá de la crítica, ya ha denostado permanentemente al gobierno y a los representantes del gobierno con cuestiones que, insisto, van más allá de la crítica, sino que más bien se instalan en el plano de la ofensa. Y ha tenido problemas por lo mismo en su propio partido. Entonces la verdad es que pensar que es la persona más leal al gobierno... bueno, sí. En fin, y yo creo que hay que ponerle límite a ciertas cosas. Estaba tratando de acordarme contra qué ministro socialista se expresó también Espinosa cuando ya el problema se transformó en un problema interno del PS, quizás Montes, no sé. Contra Analía Uriarte. Contra Analía Uriarte. Sí. Bueno, esto tiene una arista política también, José, y tú como secretario general de uno de los partidos oficialistas, me imagino tienes algo que decir. Voy a leer solamente una parte muy pequeñita de la declaración del Partido Socialista de ayer de la tarde. Al principio, bueno, describe los hechos, luego dice que en relación a estos, lamentamos que no haya habido antes la posibilidad de dialogar, pues tratándose de una discusión política, la solución debiera ser de esa índole y no ante la justicia. Hacemos presente que el senador Espinosa ha actuado conforme a la política partidaria en las votaciones ante el Senado, respaldando al gobierno permanentemente. Hay una declaración de respaldo al senador Espinosa, que fue, como decía yo antes, contradicha de alguna manera o criticada por el diputado Daniel Manucheri, que es el jefe de bancada de los diputados socialistas, quien dice a través de sus redes sociales y también en un punto de prensa en el Congreso que el exministro Giorgio Jackson tiene un legítimo derecho de limpiar su nombre en tribunales. Se dijeron de él una cantidad de barbaridades intolerables. Esto ya es una disputa al interior del PS, donde José Toro quizás no tiene mucho que aportar, pero sí esto genera también una, no sé si disputa, pero una tensión entre el Frente Amplio y el Partido Socialista, ¿no? Explícitamente, que uno la ve a través de distintas declaraciones. ¿Cómo ves eso, José, la relación ahí? Hoy día tienes una reunión en la tarde, entiendo, con el subsecretario Monsalve, con los secretarios generales. Tengo a las 11 con los secretarios generales. Ah, ya, bueno, además. Hay dos, una a las 11 y otra a las 5:30. La de las 11 claro. ¿Cómo ves la relación ahí a propósito de este caso? No, es complejo, por eso yo creo que es un error 5 meses después de su salida. Obvio, él tiene todo el legítimo derecho de hacer, efectivamente, reivindicar su nombre, porque todas las críticas son destempladas y fueron y no procedían, ¿no? Pero 5 meses después, en un escenario político totalmente distinto, que efectivamente un hecho de esta naturaleza tensiona una relación de los partidos de gobierno que no es simple, y no ha sido simple nunca en estos 2 años, ¿no? Y no ha sido simple porque son partidos que hemos tenido que aprender a conocernos entre todos, porque no veníamos de las mismas culturas políticas. Y desde ahí, claro que es compleja la relación. Ahora, uno también tiene que separar el espacio individual de los actores políticos, de los militantes de cada uno de nuestros partidos, de las colectividades en general.
Porque conflictos individuales entre las personas de diferentes partidos van a haber siempre. Lo que eso no puede trascender a un conflicto institucional de los partidos que impide una buena relación. Pero Bueno, una recordemos, pregunta, perdón. disculpa Carla, pero a propósito de lo que dice José, y también de la figura de Giorgio Jackson, recordemos que hace un poco más de un par de años, 2-3 años, desde el Frente Amplio estaban acusando al PPD de ser el partido de SQM, y eso tuvo relación con los pactos electorales, ¿no? Entonces ahora está, lo voy a decir en términos, entre comillas, ¿no? Victimización de Giorgio Jackson. Algunos también la cuestionan porque dicen, bueno, él también en su momento imputaba a partidos y a personas en particular de una serie de conductas, ¿no? de situaciones que muchas veces tampoco eran muy justas. Él en la entrevista precisamente lo dice de esa manera bien directa. Hemos hablado harto de la entrevista, así que hay que leerla en realidad. Dice, no me quiero victimizar. Tiene una línea argumental en ese sentido Jackson. No, mira, revisando, te doy la palabra nomás, Carla, pero revisando así rapidito mientras ustedes estaban hablando, el 21 de julio el presidente de Comunes solicitó que Fidel Espinosa saliera de la alianza de gobierno, por los dichos. Luego, el Partido Socialista lo sacó de la comisión política, también en julio del año pasado. Luego, el senador Espinosa se quejó del Partido Socialista que no lo había apoyado taxativamente. La diputada Orsini, el diputado Ibáñez también hicieron un punto de prensa pidiéndole al Partido Socialista sancionar a Fidel Espinosa por sus dichos sobre Jackson. Y solamente para recordar, porque la memoria es frágil, se quiso hacer parte también judicialmente en el caso Convenio. Y pidió la salida no solamente de Crispi, sino también de Javiera Martínez. Bueno, todo esto obviamente en términos públicos y no en una reunión política, ¿no? Sí, mi comentario iba en ese sentido. No veo por qué la relación del Partido Socialista con el resto de la alianza se debiera ver ya dañada por la querella contra Fidel Espinosa, cuando Fidel Espinosa podría uno decirlo al revés, ha dañado también permanentemente la relación, no del todo el Partido Socialista con el gobierno, pero sí con una parte, pero sí ha tensionado una relación al interior del gobierno. No, y ahí no se ha visto institucionalmente, porque el Partido Socialista creo que no ha salido a respaldarlo, digamos, como bien decía Patricio acá, en todas sus declaraciones, pero tal vez también habría debido ser más firme cada vez que al senador Espinosa se le ocurrió opinar, porque la verdad es que a él ha sido muy duro. Y insisto, uno puede ser muy duro en la crítica, pero no en la ofensa en general, y menos a tus aliados políticos. Yo creo que no debiera afectar la relación entre partidos la actuación de una persona que, hasta donde yo entiendo, no representa totalmente ni muy ampliamente la opinión de su propio partido. Entonces, bueno, es que si no es un problema, si la representa mucho, pero yo entiendo que de alguna manera varias veces lo han salido a contradecir por las cosas que ha dicho. Entonces, y creo también que en general el resto del Partido Socialista no se ha comportado de la misma manera, afortunadamente, con el gobierno como lo ha hecho Fidel Espinosa. Entonces, la verdad es que pensar que la alianza se ve dañada por una persona también es un error. Porque Sí, creo que hay también que mirarlo mucho más arriba. No es un conflicto personal, sino que también de cómo cada cual entiende ser parte o no ser parte del gobierno. Porque yo no creo que sea la alianza la dañada completamente, ni que esto es terminal, sino hay un espacio de tensión, sí, por esto. O sea, hay un espacio de disputa, hay un espacio de discrepancia de opiniones, de lo que un partido espera que hubiese actuado el otro, porque es difícil no hacerse cargo, lo digo desde mi propio partido, de históricos miembros del partido de sus opiniones y de los espacios de influencia que esos históricos de los partidos tienen, ¿no? Es difícil, digo yo desde el PPD, no hacernos cargo de lo que Lagos pueda comentar, de lo que Girardi pueda comentar, de lo que Pitar pueda comentar sobre A, B o C, ¿no? Desde el mismo espacio es difícil que Giorgio Jackson, siendo el fundador de RD, líder de RD, el partido no se haga cargo de lo que comenta o de lo que dice. Y obvio, quizás, yo digo, uno esperaría una cosa distinta, que es, y perdón las palabras, pero yo lo leí cuando quedó el conflicto con las micros amarillas, muchos años atrás, algo que me marcó mucho, que era: el que avisa no es maricón.
Y perdón las palabras. No, se entiende que lo está diciendo contextualmente. En el contexto, pero tiene que ver con... yo voy a hacer esto, pero puedo avisarle al otro. Y hay un espacio ahí de lealtad entre partidos de gobierno que sería bueno ir construyendo más. Es decir, mira, va a venir esto, pero para que estés al tanto te aviso porque no hay forma de evitarlo, porque le corresponde hacerlo. ¿Ah? Porque tiene que ver cómo uno va construyendo las lealtades en pos de el proyecto común que tenemos en conjunto y en pos de mejorar la relación que tenemos en conjunto. Sí, ahí uno se pregunta también, Carla, José, Pato, si es que el único indicador de lealtad, por así decirlo, a propósito de la declaración del PS, son las votaciones en el Senado. Yo creo que en política la cuestión es mucho más general y más amplia, ¿no? Y el senador Espinosa ha tenido varios episodios, no solamente respecto del exministro Jackson, sino de la exministra Analia Uriarte, de sus propios correligionarios, del ministro Montes. Por lo tanto, ahí el tema de la lealtad yo por lo menos lo pondría en duda, por lo menos para cuestionárselo, ¿no? Más allá de las votaciones. Sí. A propósito de lo que tú decías, José, bien breve, anoche creo que tengo entendido que en Sin Filtro el senador Espinosa se quejó amargamente de que Álvaro Elizalde no lo había prevenido de que venía esta querella en su contra, que sí sabía. Bueno, pero además entiendo que ayer, después de que se presentó la querella, creo haberlo visto, no recuerdo las palabras exactas, pero tampoco acusó recibo, digamos, de que tenía que parar su agresividad con respecto al gobierno y todo lo contrario. La verdad es que medir la lealtad en este plano está siendo complejo, porque creo que Fidel Espinosa no ha sido el más leal tampoco dentro de la alianza. Bueno, a propósito del caso de Giorgio Jackson, ustedes recordarán que su salida tuvo que ver también porque en ese momento la oposición tenía bloqueado el avance de las reformas en el Congreso y supeditado a la salida de Giorgio Jackson. Bueno, él cuando sale da esta declaración un viernes en la noche diciendo que él espera que con su salida esto se despeje un poco. Bueno, 5 meses después estamos exactamente en la misma situación. Recién ahora se están abriendo algunos pequeños canales de diálogo en materia previsional, por ejemplo. Respecto del pacto fiscal, sabemos que el proyecto se va a dividir en varias partes, no sabemos en cuántas, pero ya vamos en varias, ¿no? Y me quiero detener en el tema de pensiones, que es lo que hoy día se va a seguir revisando también en la Comisión de Trabajo de la Cámara. Ayer hubo una actividad para darle un reimpulso a la reforma con la presidenta Bachelet, con alcaldesas, ¿no? Ahí en la comuna de Peñalolén. La expresidenta decía algo que ha dicho en otras ocasiones, ¿no? La necesidad de incorporar solidaridad, de hacer algo distinto para tener resultados diferentes a los que tenemos, que la capitalización individual no es suficiente, etcétera. El presidente nuevamente haciendo un llamado al diálogo. ¿Cómo ven eso? El tema de la reforma, a propósito también de la actividad de ayer, y una cuestión que a mí me llama la atención, en general respecto de este debate, que la palabra o el concepto de solidaridad es como negativo. Cuando alguien lo menciona es como malo, es tabú hablar de solidaridad, que en otras, o es como hippie, ¿no? En otros aspectos funciona. O sea, si hablamos de FONASA, funciona bajo los preceptos de la solidaridad, entendiendo que se trata de un sistema de seguridad social, cosa que acá no tenemos, justamente porque no existe la solidaridad. Acá lo que existe es el ahorro individual. ¿Cómo ves eso, José? Y este debate tan trancado, porque es muy ideológico la reforma previsional, y por eso llevamos 12, 15 años hablando de esto, desde las propuestas de un reparto puro como no más FP, hasta ahora que tiene que ser solamente capitalización individual, y no se ve apertura. Bueno, el gobierno ha mostrado harta apertura, y el gobierno del expresidente Piñera también mostró harta apertura, pero aún así está súper trancado. Y yo espero que la derecha muestre esa apertura que mostró el gobierno de Piñera en su minuto. Y lo digo así porque creo que la derecha en esta materia ha obstaculizado completamente cualquier tipo de discusión sobre la materia. Uno necesita tener una reforma de pensiones. Yo quisiera una mejor reforma y más reforma que implique terminar con la AFP, cambiar varias componentes del modelo. Yo entiendo que no es posible, y el gobierno también lo entendió, y se abrió una postura distinta, ¿no? Y se dio varias cosas, desde el 6%
desde el 6% de solidaridad completo al 2% hoy día, ¿no? Y es posible quizás llegar al 3% y quedar en 3 y 3% de un aporte extraordinario que hace el empleador. Porque efectivamente es esta falsa discusión cuando no tenemos un modelo de seguridad social como tú bien dices, Monse. Lo que tenemos es un sistema de ahorro forzoso, de ahorro individual, que probadamente que no alcanza para tener buenas pensiones. O sea, si sacas la PGU, las pensiones son menos que paupérrimas. 70 lucas, 60 lucas y así. 40, sí. Y así a la baja, ¿no? Sin PGU el sistema no funciona, lo que demuestra que sin pilar solidario no funciona el sistema. Además sin con un los retiros componente también. solidario. Sí, quiero meterle un solo pelo a la sopa, en función de que quedan pocos minutos. Ayer casi por unanimidad se aprobaron los autopréstamos, ¿no? A propósito de lo que decía Monse sobre solidaridad, es decir, el argumento del mundo progresista de que la seguridad social es un derecho humano y que por lo tanto es universal y que tiene que ser cautelado por el Estado, pero por el otro lado, no quiero reabrir viejas heridas, pero promover los retiros de los fondos de pensiones y ahora aprobar por casi unanimidad el autopréstamo, Es ¿no? un retiro encubierto. Es un retiro encubierto que abre la puerta para que vengan otros, porque hoy día hay una pauta convocada por un grupo de diputados del Partido de la Gente, el señor Araya del PPD, diputado Lagomarcino Radical, para aumentar la cantidad de UFs del autopréstamo y para hacer más laxos los mecanismos de devolución. ¿Cómo uno le dice al pueblo o a los ciudadanos, por un lado, de que la seguridad social es un derecho humano y al mismo tiempo vota a favor de iniciativas que le transmiten al ciudadano que la plata es de ellos? No sé, le pregunto a ustedes que se autodefinen como progresistas, a los dos. Carla. No, es que yo tengo que... Sí, pues, es como... No, yo soy de izquierda. Sí, de izquierda. Yo creo que lamentablemente el modelo de AFP refleja y logró además al mismo tiempo ser el mayor triunfo del neoliberalismo y de la implementación del modelo en este país, porque la gente se convence de un discurso muy neoliberal y muy individualista, que es súper paradójico, porque uno dice, bueno, es que la solidaridad, ¿por qué yo tengo que ayudar a otros cuando nadie piensa que el ayudado puede ser uno, digamos? O sea, como que todos fuéramos millonarios y estamos subvencionando las pensiones de otros, digamos. Y tiene que ver, yo creo, también con un discurso que no es solo en nuestro país, de que en realidad uno no debería tener derecho a tener tantos derechos. Yo estuve la semana pasada en Argentina y ahí uno entiende también por qué, o sea, más allá de cualquier otra consideración y que hay miles de factores por qué ganó Milei, en verdad la gente no siente que haya sido merecedora de tantos derechos sociales o de que tantas cosas estuvieran subvencionadas porque eran derechos básicos, porque en realidad no se lo merecían y ahora hay que pagar por ello, porque en verdad no era bueno para el país. Y en realidad no es que no fuera bueno para el país. En fin, entonces creo que se ha instalado un discurso en que la verdad es que no tenemos derecho a tener derecho, que es bien complejo, me parece a mí. Bueno, y eso en Chile creo que es muy notorio, y es muy notorio sobre todo en particular con respecto a la AFP. Por lo tanto, claro que es una discusión ideológica, como decía Montserrat, y por eso yo creo que también la derecha lo defiende tanto. Es porque es un buen negocio, pero también porque es como uno de los pilares fundamentales del éxito del modelo. Y en ese sentido creo, a ver, como para no ser, ¿cómo se dice? Para no ganar la batalla después, como ser general después de la batalla. Yo creo que todos de alguna manera en algún minuto entendíamos lo de los retiros, porque en ese minuto la disputa era que la AFP sentían o sea, hay un cambio y un giro en el discurso porque la plata no era tuya, era intocable. Con las AFP no te podías meter. Por lo tanto, de alguna manera, al menos el primer retiro era como un triunfo de decir, bueno, no era tan así, se puede modificar, se puede cambiar. Ahora, efectivamente, eso, como tú dices, Patricio, fue un revés en el discurso, porque en realidad viene a reforzar la idea de que la plata es mía y yo ocupo esa plata con lo que quiera. El problema es que lo que falta es sacar las cuentas, y por ahí, ayer en las redes sociales alguien ponía precisamente una cuenta de que en realidad con esa plata que es tuya te alcanza para muy poco, y si el sistema
tuviera al menos un grado de reparto, esa plata sería un poco más. Y como digo, alguien ha sacado la cuenta y lo ponía ayer en las redes sociales, y si, no sé, tú eras profesor toda la vida y tenías una pensión de, te invento, 300.000 pesos, con el reparto podía ser en 600. Porque estoy inventando las cifras. Sí. Entonces, yo creo que ahí es donde nos ha faltado más pedagogía para explicar este tipo de cosas. Pero bueno, como todos los programas que yo vengo, me termino quejando también de los medios de comunicación y plebiscitos mediante, que han reforzado la idea de que yo no tengo por qué subvencionar a los que no trabajan, a los flojos, a los que tienen menos plata, que es el discurso más egoísta y menos empático de la vida, pero además se pierde el foco central, que tiene que ver con que lo más probable es que el beneficiado sea uno, porque el 1% del país solamente tiene altos ingresos. Pero ahí la culpa, yo creo, en defensa también de los medios de comunicación en general, tiene mucho que ver con los discursos que se instalan a través de los dirigentes políticos, de los parlamentarios. O sea, los medios de comunicación también reflejan un cierto estado de ánimo. Ahora la discusión de cómo mejorar las pensiones ha estado en tercer, cuarto plano, y estamos conversando de cuestiones que son más bien accesorias, ¿no? Pero bueno, es parte también del debate que se ha dado en el último tiempo. Solamente un dato: Chile es el único país de la OCDE que no tiene aporte patronal en la cotización, ¿no? No tiene aporte de las empresas, ni tampoco aporte estatal, ¿no? Generalmente los sistemas de pensiones se componen de esos tres elementos: del aporte del Estado, de los empleadores, y también el aporte individual, y Chile solamente tiene uno, ¿no? Que es el ahorro individual, y eso urge modificarlo. De hecho, el promedio de la OCDE es un 18% de cotización. Así es. Y eso urge modificarlo, el 6, el 3.3, el 4.2, como sea, pero sí hay que cambiarlo en el corto plazo. Y bueno, esperar que haya voluntad de todos los actores para llegar a un acuerdo, porque cuando tú negocias tienes que ceder, ¿no? Y eso es lo que no se entiende. Yo espero, en honor al tiempo, que la derecha se abra, que lleguemos a un acuerdo, que por último lleguemos al 3.3, creo que hay espacio para eso, que ya lo presentó el propio presidente Piñera, y que por lo tanto la UDI también, y la derecha y Chile Vamos tienen que hacerse cargo de eso, ¿no? Y que se abra eso, porque esto es una discusión que lleva más de 15, 20 años, de colocarnos en un mínimo comparado con los países desarrollados. O sea, es ni siquiera es un máximo, ni siquiera es algo que uno pudiese decir estamos dentro de la avanzada. No, estamos, retrocediendo, avanzando desde el retroceso, ¿no? Entonces, yo espero. Y no es un 3% a capitalización individual, es un 13%, que de repente se pasa por alto, que el 10% no se toca. Por lo tanto, ahí tampoco se está afectando mucho a la industria, más allá de la separación de la industria y todo eso. Bueno, nos tenemos que ir. Es un tema súper interesante, apasionante. Vamos a seguir abordándolo durante esta semana, pero ahora tenemos que cerrar esta parte. Carla Peñalosa, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. A ustedes, siempre se hace poco el tiempo. Así es. José Toro, muchas gracias también. Muchas gracias, Monse. Bueno, nos vamos a una breve pausa, y a la vuelta está Diana Porras con ustedes. Sala Máster